A todos y bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentar otra de las grandes y maravillosas sagas del cine de terror, que es la saga de Poltergeist, que más que una saga podríamos decir que es una trilogía más un remake de la primera parte. Bueno, ¿qué hablar de esta maravillosa película Poltergeist, una obra maestra absoluta del cine de terror? Bueno, Poltergeist, digamos que es, junto con Amityville, las películas que más representativas en cuanto a películas de casas encantadas. Siempre que alguien piensa en películas de casas encantadas, le viene a la cabeza Poltergeist o Amityville. Y Poltergeist ha sido, desde que se realizó, la película que más ha influenciado en el género de casas encantadas. Al igual que Al final de la escalera fue la que más ha influenciado en el género de fantasmas, Poltergeist es la que más ha influenciado en el género de casas encantadas. Yo digamos que divido estos dos subgéneros dentro de película de fantasmas y película de casas encantadas. Película de fantasmas sería la cual hay alguien que detecta una presencia sobrenatural en una casa y ese espíritu, ese fantasma, es como que quiere que resuelva un misterio. Y esa persona va poco a poco resolviendo el misterio de por qué esa persona ha muerto y su espíritu se encuentra en esa casa. Esto lo tenemos desde que apareció Al final de la escalera en infinidad de películas de fantasmas. Mientras que películas de casas encantadas tenemos películas en las que se encuentran fenómenos sobrenaturales, objetos que se mueven. En fin, es como películas son más visuales en cuanto a que se producen muchos fenómenos sobrenaturales en la casa, pues eso, objetos que se van moviendo, fenómenos paranormales, etcétera. Entonces, dentro de esta categoría de casas encantadas, todas las películas que que llegaron posteriormente, o la mayoría, fueron influenciadas por Poltergeist. O sea, fue una gran revolución. También fue una revolución en cuanto a que Poltergeist es para el cine de casas encantadas lo que sería, por ejemplo, Noche de Miedo para el cine de vampiros y Un hombre lobo americano en Londres o Aullidos para el cine de hombres lobo. O sea, fue una revolución por dos motivos. Lo primero, por el tema de los efectos especiales. Ya en los 80 hubo una revolución en cuanto a los efectos especiales. Los efectos especiales mejoraron un montón, se notaba una calidad impresionante en cuanto a los efectos especiales, cosa que años anteriores no se podía realizar. Por lo tanto, ya había mejores transformaciones cuando se trataba de películas en la cual se tuviera que ver algún tipo de transformación. Habían mejores efectos visuales, o sea, los efectos especiales evolucionaron. Entonces eso fue algo que ya tenemos en las transformaciones, por ejemplo, sobre todo Un hombre lobo americano en Londres. Jamás se había visto antes una transformación de hombres lobo de esa manera porque no se podía hacer. En Vampiros lo mismo, tampoco se podía ver pues una transformación en la cara de un vampiro o todos los poderes que lleva consigo los vampiros tampoco se podían ver en su plena magnitud en años anteriores hasta los 80 que apareció Noche de Miedo. Y con las casas encantadas igual, no se podían ver muchos fenómenos sobrenaturales porque los efectos especiales no daban para tanto, mientras que los 80 pues fue un boom. Esta película, los efectos especiales son de la industria. Light and Magic, tengo aquí Light and Magic, que hicieron los efectos especiales de Star Wars, de Indiana Jones, de... ¿qué más? Me ha anotado aquí. De... Los cazafantasmas, o sea, hicieron efectos especiales de un montón de películas. Y entonces eso contribuyó a que fuera algo que jamás se había visto antes en cuanto a la temática de casas encantadas. Luego, esa segunda evolución que fue, vino porque ya teníamos una película que nos encontramos en una urbanización, nos encontramos en una zona residencial. Ya estábamos muy lejos de esas casas encantadas que se encuentran dentro de lo que es la temática del cine gótico. Ya no tenemos esos castillos, no tenemos esas mansiones, tenemos una casa en una zona urbana. Esto ya lo hemos visto antes en Amityville, está claro, pero Amityville, quieras o no, ya la casa tenía cierto aire como siniestro, ya tenía una casa que tenía una construcción antigua, ya había ahí cierta mitología en cuanto que la casa se construyó en un antiguo pozo, el antiguo dueño de la casa era una especie de persona que realizaba sacrificios, ya había ahí una mitología detrás. Aquí no, aquí tenemos una casa en una urbanización llamada Costa Verde, una urbanización típica de Estados Unidos, con casas de estas de planta baja, de gente de clase media más bien alta, y entonces podemos tener una casa donde se suceden fenómenos sobrenaturales, donde se suceden acontecimientos paranormales, lejos de cualquier tipo de mitología gótica o de mitología del terror, que luego también la tiene. Pero aquí digamos que va un poco huyendo de esto y trayéndolo lo que es a las zonas urbanas.
Es como también un poco el tema que ya nos trajo, que es John Carpenter con la película de La Noche de Halloween. Es decir, tanto estos directores del cine de terror moderno, tanto John Carpenter como Tobe Hooper, el director de Poltergeist, como Wes Craven o George Romero, nos traían una crítica social dentro de todas sus películas, o de la mayoría de sus películas. Y entonces, en este caso, Tobe Hooper también realiza aquí su pequeña crítica social. Es decir, siempre pensamos, y esto, como digo, también lo nombró John Carpenter dentro de La Noche de Halloween, de que el peligro se encuentra en países extranjeros. Me refiero a la mentalidad norteamericana, estadounidense. El peligro se encuentra en países extranjeros, países tercermundistas o dentro de un mismo país en zonas marginales, en barrios marginales. Sin embargo, el peligro puede acecharte en cualquier lugar, en cualquier sitio. Da igual que en el lugar más seguro. O sea, tenemos una urbanización, una zona residencial de gente de clase, como digo, media alta, la mayoría blancos. En La Noche de Halloween, sin embargo, el peligro viene de esa misma urbanización, de esa misma zona residencial, de ese mismo lugar, con un niño que ha nacido siendo un psicópata, teniendo el mal absoluto en su interior y matando gente. O sea, no hace falta que venga de gente de fuera, delincuentes ni nada. O sea, el lugar más seguro, en el que sí, todos los vecinos somos buenos, todos somos, como los estadounidenses son muchas veces muy racistas, ¿no? Todos somos blancos, el peligro viene en barrios de afroamericanos, en barrios latinos. No. El peligro viene de esa misma raíz, con alguien que es como cualquier otro vecino. O sea, dentro de casa de cualquier persona puede estar el mal habitando en su interior. Puede haber un psicópata, puede haber un delincuente. O sea, no importa que estés en el lugar más seguro, entre comillas, de la tierra, y aquí nunca pasa nada y aquí todos somos felices. Bueno, pues lo mismo sucede en esta película, ya dentro de un tema sobrenatural. O sea, en una casa en la que jamás pensarías que va a pasar algo sobrenatural. Eso no es un caserón tipo Emmett, no estamos en los Cárpatos, esto no es un lugar al lado de un cementerio lleno de niebla. O sea, tenemos una casa en una urbanización, el lugar más seguro del mundo. Pues dentro de esa casa también pueden suceder fenómenos sobrenaturales, o también podemos retrotraernos al Exorcista, una casa, lo mismo, de clase media alta, en la cual no puede suceder nada malo. Pues el diablo ha entrado en la casa y ha poseído a una niña. O sea, ya el mal se encuentra dentro de un ser inocente que ha sido corrompido por ese mal. Bueno, pues esto también nos lo trae Tobe Hooper en esta película, esa crítica social aparte de otras películas. ¿Por qué vengo a decir esto también? Porque esta película, y bueno, antes de seguir con el vídeo, no sé si tendré que cortarlo y hacer 2 vídeos. Generalmente, casi siempre que hablo de sagas, me alargo mucho y tengo que hacerlo en 2 vídeos, lo aviso ya. De todas maneras, igual este no, porque al ser menos películas, no es lo mismo que la semana pasada comenté La Mosca, eran bastantes más películas, o La Profecía anteriormente también eran más películas, pero bueno, igual voy a ver si me da tiempo a hacerlo en un solo vídeo. Y como digo, voy a comentar spoilers, porque siempre que hablo de estas grandes sagas del cine de terror, tengo que meter spoilers, porque ya doy por sentado de que el apasionado del cine de terror las ha visto. Bueno, comentaba esto también, esta crítica social, porque esta película siempre ha habido esa polémica de que quién la dirigió realmente, porque la película está producida por Steven Spielberg. Ya Tobe Hooper entró dentro de pasar de un cine de bajo presupuesto a las grandes ligas. O sea, ya entró dentro de un cine con un gran presupuesto, dentro de una ya, digamos, superproducción. Y la producía Steven Spielberg. Y siempre se ha dicho que esta película en realidad fue una película que dirigió Steven Spielberg como escondido, por decirlo de alguna manera, y puso el nombre de Tobe Hooper porque no quería que se le relacionara con una película de terror, ¿no? Siempre el nombre de Steven Spielberg era más un poco dentro de un cine más familiar, un cine diferente. Entonces pusieron un nombre más vinculado al cine de terror, pero que en general fue como una especie de trampilla, ¿no? Metemos a Tobe Hooper un poco, que haga cualquier cosilla, pero para que esté su nombre ahí. Pero en realidad quien la dirige es Steven Spielberg. Hay gente que dice una cosa y gente que dice otra. Dentro de los miembros del equipo la mayoría no dice nada, y hay gente que dice no, en realidad sí que fue Tobe Hooper y Steven Spielberg siempre solamente estuvo supervisando. Otra gente dice no, en realidad Steven Spielberg era el que lo hacía todo. Era Tobe Hooper el que estaba ahí pintando la mona. No se sabe. Se supone que a la vez Steven Spielberg también estaba metido en el proyecto de E.T., que la dirigió el mismo año que Poltergeist. Entonces no pudo hacer Poltergeist y era en plan, pues prefiero hacer E.T., que es un cine que más se asemeja más a lo que yo quiero hacer, que Poltergeist. Y Poltergeist simplemente pues la voy supervisando y hago de productor. Mi opinión personal es que en realidad la dirige Tobe Hooper.
el director es Tobe Hooper, y Steven Spielberg sí que metió bastante mano en el proyecto. O sea, estuvo ahí supervisando, estuvo dentro del proyecto, estuvo muy involucrado en el proyecto y esto se nota. Hay escenas que se notan que tienen mucha influencia de Steven Spielberg y que puede que las haya dirigido Steven Spielberg. Pero hay otras escenas que claramente son de Tobe Hooper. O sea, pues el inicio de la película, por ejemplo, tenemos pues en la urbanización esta, en esa zona residencial, con los niños jugando con los coches estos de teledirigidos, un hombre que va con la bici, una escena de humor, ¿no? Con las cervezas y los niños le cruzan los coches y el hombre se cae. Todo eso, y esos toques de humor que tiene, todo eso es muy a los Steven Spielberg. Pues esa escena puede ser que estuviera influenciada por Steven Spielberg o que la dirigiera el propio Steven Spielberg. Puede ser. Sin embargo, todas las escenas que tiene de terror se nota que son de Tobe Hooper. Tienen ese aire macabro muy propio de Tobe Hooper. Por ejemplo, toda la escena a partir de que empieza, pues que desaparece Caroline, antes de que desaparezca Caroline, la niña, pues la escena del árbol, que entra, agarra al niño, lo saca, con esa tormenta, salen los padres buscando al niño mientras que a Caroline es absorbida hacia ese otro lado. Todo eso lo dirige Tobe Hooper. Otra escena también que hay uno de los expertos en fenómenos sobrenaturales que van allí, uno de estos, de esta especie como de profesores científicos y tal, que como que se mira al espejo y empieza a deshacerse de la cara, empieza a arrancarse la cara, unos efectos especiales impresionantes. Pues esta película tiene unos efectos especiales increíbles que jamás habían visto antes en ninguna película de Casas Encantadas. Pues esa escena de Tobe Hooper, toda la parte final, que la parte final es terror puro y duro, o sea, es un espectáculo de terror increíble, todo eso es Tobe Hooper. Sin embargo, la escena a lo mejor en la que Caroline se encuentra al otro lado, llega hasta Medium Tangina, interpretada por Zelda Rubinstein, que intenta pues atraerla, toda esa parte un poco más de fantasía, pues sí que hay tramos en los que parece que si no las ha puede haberlo dirigido Steven Spielberg o si no haber influenciado mucho. Entonces yo creo que la dirigió Tobe Hooper y Steven Spielberg simplemente influenció mucho. Y puede que algunas escenas a lo mejor las dirigiera él, pero generalmente la película yo pienso que es de Tobe Hooper. Y también, por lo que comentaba antes, por la crítica social. Porque Tobe Hooper tiene mucha crítica social, mientras que Steven Spielberg en realidad no. Entonces esta película, aparte de la crítica que he dicho de que en cualquier lugar seguro, como ya lo había comentado antes John Carpenter, dentro de la temática de los slashers, puedes encontrar el peligro. No hace falta irte a un barrio marginal, no hace falta irte a un país tercermundista, o sea, en pleno Estados Unidos, en la zona más segura, con todos, gente de clase media alta, todos blanquitos, todo bien, ahí puedes encontrar el peligro, ya sea a manos de un asesino enmascarado o a manos de una casa en la cual suceden fenómenos sobrenaturales. Pero aparte de eso tiene otra crítica que digamos que sería una crítica a lo que es el sueño americano de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta película, y como digo, ya voy a comentar spoilers, es en realidad, ¿qué es el argumento de Poltergeist? Poltergeist pues es la familia que se va a vivir a una zona residencial porque el padre de familia trabaja en una promotora de estas inmobiliarias y es el vendedor número 1. Entonces, como es el vendedor número 1, pues le han dado la casa en una de las urbanizaciones que la ha vendido. Esas urbanizaciones, esta se llama Costa Verde, va como por fases de construcción, como un valle y por fases van construyendo esas urbanizaciones. Entonces ellos están en la fase 1, luego está la fase 2, fase 3, esto puede que sea un homenaje al propio Steven Spielberg de encuentros en la tercera fase. Entonces, al final resulta que ¿por qué suceden esos fenómenos sobrenaturales? Porque se ha construido esas casas debajo de un cementerio, pero no se han llevado las tumbas. O sea, cuando el jefe de él le dice que habían construido las casas, que no se lo había dicho antes, por cierto, es un truco pues incluso habían engañado al propio vendedor, porque él no lo sabía, que habían construido las casas encima de un cementerio. De ahí a que digo que al final sí que llega a tener esa temática o esa mitología dentro del terror, ¿no? Se ha construido debajo de un cementerio, por eso suceden los fenómenos sobrenaturales, como Amityville también sucedían al haberse construido debajo de un pozo donde había un tipo que realizaba sacrificios. Bueno, la cuestión es que se supone que habían trasladado el cementerio, pero en realidad no trasladaron el cementerio. Para ahorrarse dinero e ir más rápido a la hora de construir, trasladaron las lápidas y dejaron los cadáveres. Entonces, para conseguir el sueño americano, para conseguir hacer una gran urbanización y forrarte,
No tienes respeto por nada, no tienes respeto por los propios muertos. O sea, no respetas a los familiares de los muertos que van a llorarlos al cementerio cuando en realidad las tumbas están vacías. O sea, ni siquiera tumbas habrá, o sea, solamente las lápidas. Entonces, aquí la crítica social es que en Estados Unidos, ¿qué pasa? Que para conseguir el sueño americano, el gran sueño americano, todo vale. Todo vale. Puedes pisotear a quien sea, puedes chafar a quien sea. Por dinero, el sueño americano en realidad es dinero. Por llegar a conseguir ese gran propósito y forrarte. Cualquier miramiento moral es inexistente y puedes hacer lo que te dé la gana porque no hay miramientos morales. Lo único que vale es el dinero y el sueño americano. El sueño americano. Y esa es esa crítica que tiene Top Hooper en esta película. Y como digo, Top Hooper es muy de criticar al sistema de Estados Unidos. Ya lo hizo también con La Matanza de Texas, su ópera prima, y lo hace también con Poltergeist. Entonces esto es más de Hooper que de Steven Spielberg. Ahí ya me demuestra que la película es una película de Hooper, por muy influenciada que esté por Steven Spielberg. Por lo demás, pues qué hablar más de Poltergeist. Es una auténtica maravilla. Como digo, efectos especiales impresionantes que jamás antes habían visto. Después de Poltergeist, es que es la película que más ha influenciado a las películas de Casas Encantadas. O sea, Insidious, ¿qué es? Una especie de remake encubierto y con mucho menos presupuesto de Poltergeist. Expediente Warren, influenciada en Poltergeist. O sea, es que la mayoría de películas han influenciado en Poltergeist. Y tú te pones a pensar en películas de Casas Encantadas y te viene a la mente Poltergeist y Amityville. Estas dos te vienen a la mente. Es que fue una auténtica revolución dentro de películas de Casas Encantadas. Y es una de las mejores películas de Casas Encantadas. Si tuviera que decir, estaba dentro de mi top 10 de películas de Casas Encantadas, cuando hice el top 10 de películas de Casas Encantadas. Si tuviera que elegir una película de Casas Encantadas, o sea, tendría que elegir de las mejores, haciendo una criba, y es muy difícil, pondría, sin contar películas de fantasmas, que para mí las mejores películas de fantasmas serían Al final de la escalera y The Innocents, que aquí se tituló Suspense. Pero de Casas Encantadas tendríamos The Haunting, pero la versión original, no la de Jan de Bond, que esa no me gustó absolutamente nada. La leyenda de la mansión del infierno. Amityville, por supuesto. Expediente Warren, El Conjuro. Y Poltergeist. Y si me rascas mucho, diría que por el cariño que le tengo, porque esta sería de las primeras películas de Casas Encantadas que vi y me pareció absolutamente magistral, por el cariño que le tengo, si tuviera que elegir una, y a mí me cuesta mucho estas cosas, me cuesta mucho mojarme porque es que me gustan tantas películas de terror, tengo tanto cariño, pero igual por el cariño que le tengo y por lo que marcó para mí cuando era pequeño al verla, si tuviera que decir, elige una, venga, elegiría Poltergeist como la película que más me gusta dentro de películas de Casas Encantadas, porque la verdad es que es una absoluta maravilla. Caroline desaparece y toda esa parte que llega la medium Tangina. Primero llegan estos expertos en fenómenos sobrenaturales, que esto también ya lo hemos visto, y luego también llega la medium. Todo esto ya es que, por eso digo, que ha influenciado a muchas películas. Esto ya lo vimos en Insidious. Elise Reign es una especie de medium que sería como una especie de émulo de Tangina. Y va con estos dos personas que son expertos en fenómenos sobrenaturales. En Expediente Warren, los Warren también. Bueno, los Warren existieron de verdad, pero quiero decir que tienen mucho que ver con Poltergeist, ¿no? Llegan también, que son expertos en fenómenos sobrenaturales, también es muy parecido en realidad. Aunque, como digo, en realidad los Warren tampoco se podría contar porque, bueno, ellos existieron de verdad. Entonces, pero en cuanto a la hora de realizar las películas, tanto Insidious como Expediente Warren ya con más presupuesto, bebían absolutamente de Poltergeist. Es que es la influencia más clara que tuvieron entre otras influencias, ¿no? También empiezas a rascar, tienen influencias del Exorcista, influencias de Amityville, influencias de Haunting o la leyenda de la mansión del infierno, pero quizás en cuanto a espectáculo sobrenatural, la influencia más grande es Poltergeist. ¿Qué más comentar de la película? También. Otra influencia, como digo, de lo que es Steven Spielberg sería todo el tema del espectáculo, porque esta película es un espectáculo de terror absoluto. O sea, quiero decir que cuando hablamos de Tren de la Bruja siempre se suele hacer como en plan malo, una película del Tren de la Bruja, una película de susto, pero esto es un Tren de la Bruja bien hecho. O sea, hay Tren de la Bruja bien hecho.
bien organizado, bien orquestado, o sea, un auténtico disfrute a la hora de mostrar el terror en la pantalla, de un terror visceral, de un terror adrenalínico, de un terror de espectáculo, y esto aquí lo hacen a la perfección. Entonces Steven Spielberg yo creo que también le dijo, mi nombre está vinculado al espectáculo, está vinculado... En los 80 Steven Spielberg, bueno, era el número uno en cuanto al cine espectáculo. Entonces quiero hacer algo de terror, pero que sea muy... que sea, pues eso, un auténtico espectáculo, que sea una cosa adrenalínica, una cosa que la gente disfruta, un espectáculo de terror. Y así se hizo. Y sobre todo el tramo final es absolutamente eso, un espectáculo de terror puro y duro, es un espectáculo de terror. Es el tren de la bruja, pero bien hecho. Tiene unas escenas de tensión, bueno, toda la parte también en que se lleva al chaval ese árbol, que cobra vida, con algunas escenas que pueden recordar a Posesión Infernal, con esas raíces que se van enganchando en el chaval y el árbol intenta tragárselo, y mientras tanto se van llevando a Caroline hacia ese otro lado. Toda esa escena tiene una tensión realmente increíble, realmente brutal. Luego también, lo muy importante en las películas, no me cansaré de decirlo, las actuaciones. Es muy importante. Hay películas a lo mejor que no las necesitan tanto porque crean, digamos, una atmósfera pesadillesca en la cual entras en un bucle de pesadilla y a lo mejor quizás lo visual prima antes que las actuaciones. Pero hay otras películas que necesitan las actuaciones y que elevan el nivel de la película. Entonces esta película es pues como El Exorcista o La Profecía. Tú ves las actuaciones y tú lo sientes lo mismo que sienten los personajes. Cuando entran dentro de la casa, que empiezan a buscar a Caroline y empieza la madre a chillar, el padre, hasta el niño, hasta el propio niño, es que te los crees, es que sufre lo mismo que ellos, sufre la tensión de la situación y la tensión que están viviendo ellos. Estás viviendo tú, como espectador, lo mismo que ellos están viviendo como personajes en la película. Exactamente lo mismo, las actuaciones son absolutamente maravillosas y magistrales. Entonces tenemos una película, pues es que es una película redonda, efectos especiales increíbles, actuaciones impresionantes, una tensión increíble, un auténtico espectáculo de terror, dirigida de una manera magistral. O sea, es una auténtica obra maestra del terror. Es, junto con La Matanza de Texas, las dos mejores películas de Tobe Hooper, sus dos grandes obras maestras. Y Tobe Hooper tiene una cantidad increíble de películas buenísimas. Es uno de los grandes maestros del cine de terror moderno. Y bueno, pues aquí hizo también otra gran maravilla. Poltergeist, bueno, también es una de las películas que tiene, digamos, esa especie como de leyenda negra, como ya comenté en películas como El Exorcista, La Profecía, que quizás sea la película que más sucesos extraños pasaron y es como la leyenda más oscura, más negra. Aquí me he notado unas cuantas anécdotas porque esta también tiene esa leyenda negra de, en fin, se ha tocado un tema de casas encantadas, de fenómenos sobrenaturales y han pasado sucesos extraños. Bueno, aparte de que desaparecieron objetos en el rodaje y se quemaron muchos sets de rodaje, 4 meses después del rodaje, la actriz que hace de hermana mayor de Caroline, se llama Dominique Dunn, murió asesinada por su exnovio. Por lo tanto, no pudo aparecer en más películas. Eso en cuanto a la primera película, porque luego pasaron durante la segunda y la tercera también pasaron sucesos extraños que ahora iré comentando. Bueno, tenemos Poltergeist en el año 1982, que fue una auténtica revolución dentro del cine de terror de casas encantadas. Como tuvo un gran éxito, pues tenía que haber una segunda parte que se hizo en el año 86. O sea, 4 años después, que se tituló Poltergeist 2, El Otro Lado, dirigida por un tal Brian Gibson, que he buscado su filmografía y he dirigido películas como Coacción a un jurado, solo vi esa así que recordara, protagonizada por Demi Moore y Alec Baldwin. Entonces, bueno, tenemos Poltergeist 2, una película que se tenían muchas expectativas, se invirtió mucho dinero, se invirtió incluso más dinero que en la primera película, y contaron con todo el reparto de la primera película, exceptuando la hermana mayor de Caroline, porque estaba muerta. El caso es que esto fue un desastre absoluto. Es que no sé cómo, no sé por dónde cogerle esta película, no sé por dónde cogerla. O sea, tenemos ya el comienzo de la película. Conforme ves el comienzo, dices, madre mía, como no mejore esto, o sea, es que ya al comienzo ya te lo hizo todo. O sea, como siga así, esto es lo peor. O sea, aquí entramos un poco dentro de lo que es una secuela
que yo la comparo muchas veces con la secuela de Los Chicos del Maíz, que ya lo comenté cuando hablé de la saga. Es una secuela ya no floja, porque floja es de la hostia de floja. Es ya, ¿cómo decir la palabra? Como muy ñoña, muy, no sé, esto que es ya para el público infantil, ya esto Walt Disney o algo así, no sé. Ya quieren meter mucho aquí como toda la mitología, todo el folclore de los nativos americanos, que eso está muy bien, igual que en la segunda parte de Los Chicos del Maíz. Pero se queda todo como en una fantasía demasiado suave y que no está muy bien implementada, porque sí que es verdad que tiene mucha fantasía la primera de Poltergeist, pero está muy bien construida, aparte de, como digo, las actuaciones, los efectos especiales, o sea, el conjunto es muy bueno, el conjunto es redondo. Pero en esta no, en esta se va todo diluyendo como en algo muy, muy flojo. De hecho, que el reparto es el mismo, menos la hermana mayor. ¿Qué sucede? Que aquí, por ejemplo, no nombran a la hermana mayor. O sea, se supone que después de los acontecimientos de la primera película se van a vivir a casa de la madre de la mujer de esta. Son matrimonio, son los 3 niños, Caroline, el chiquillo pequeño y la hermana mayor. Vale, se van a vivir con la madre de ella, de la madre. No nombran a la hermana mayor. ¿Dónde está la hermana mayor? Se ha ido con el novio a vivir con el novio. Se ha independizado. En fin, era adolescente, podría ser. Pero no la nombran en ningún momento. Bueno, se van a vivir con la madre. Al principio se ve pues un indio que está haciendo pues encima de una montaña como una especie de conjuro, aparece un hechicero y empieza a recordar como escenas de lo que sucedió en la primera película, porque empieza a sentir de que esos espíritus como que aún necesitan algo. Se supone que querían, esos espíritus cuando se llevaron a Caroline tiene como un don, como una especie de luz interior, que atraía a esos espíritus que querían ir hacia la luz, que significa hacia el otro lado. O sea, hay espíritus que no llegan, se quedan como en un limbo. Y entonces no van al cielo, no van al infierno, o sea, se quedan en ese limbo. Para llegar a cruzar esa luz, para poder llegar al cielo, convertirse realmente en espíritus libres, necesitaban que les guiara a alguien, un ser puro como es Caroline. Pero había como uno de esos espíritus, era un ser maligno que retenía a Caroline, quería retenerla. Esto también nos recuerda a Insidious, hay que recordar Insidious. Quería retenerla, porque no quería ir hacia la luz, ese mismo ser. Sin embargo, quería alimentarse de esa esencia de Caroline, de esa luz, de esa magia de Caroline. Quería alimentarse y quería retenerla. Al final logran sacar a Caroline del otro lado. Pero digamos que ese ser fue persiguiéndola y la persiguió hasta la casa de su abuela. Aquí vemos también lo mismo, Insidious. Da igual que te mudes de casa, esos espíritus, esos demonios van a perseguirte. Pues como sabía que lo iban a perseguir, este indio, que es amigo de Tangina, pues habló con Tangina. Aquí aparece muy poco, el personaje de Tangina aquí no tiene ninguna relevancia, es el indio, el que digamos que sustituye a Tangina. Pues va a verlos, les avisa de que corren peligro, porque ese espíritu maligno va por Caroline porque quiere de nuevo absorber su energía, quiere llevársela para él, no para ayudar a esos espíritus a cruzar al otro lado, ni siquiera él quiere cruzar al otro lado, quiere absorber esa energía, esa luz, esa magia, se alimenta de esa energía tan pura que posee Caroline, porque tiene un don. Aquí ya se nos enseña en la segunda de que tiene un don que heredó de la abuela, la madre lo tiene pero no lo sabía y también lo tiene Caroline. Aquí ese espíritu maligno que de la primera se habla y tal, aquí cobra una entidad física. Yo creo que querían hacer una especie como de nuevo villano del terror. Pues estaban de moda ya Freddy Krueger, estaba Jason Voorhees, Michael Myers, pues querían crear un nuevo villano. Entonces aquí cobra la forma. Esa entidad descubrimos que antes era un reverendo llamado Reverendo Kane, que era el líder de una secta. Entonces aquí ya cobra como forma humana y va por Caroline. Tampoco aparece mucho, porque en realidad este actor estaba enfermo de cáncer cuando protagonizó esta película. Y es otra de las anécdotas, oscuras que envuelven todas las películas de Poltergeist. Aquí murió de cáncer, que ya lo tenía cuando hizo la película, este actor, el Reverendo Kane. Tenía aquí el nombre puesto, interpretado por un actor llamado Julian Beck. Y Will Sampson, el indio que también salía en esta película, también murió de una enfermedad. No recuerdo, no me noté qué enfermedad era. O sea, ya murieron 2 personas. En la primera murió la hermana mayor de Caroline, aquí murió el hechicero este indio, más el actor que hace de Reverendo Kane, de este espíritu maligno. Bueno, se supone que este tipo era el líder de una secta
y hizo que esa secta se metiera en una especie como de pozo subterráneo, como de túnel pero bajo tierra, y que se sacrificaran, que murieran ahí dentro por de hambre. Taparon con una gran roca ese para no poder salir y se murieron de hambre. Entonces todos ahí encima fue donde hicieron también ese cementerio, donde luego construyeron esa urbanización. Entonces esos espíritus que quieren ir hacia el otro lado son los que murieron allí. Murieron y entonces es como que no lograron encontrar esa luz, no lograron llegar hacia el otro lado, no lograron como purificarse como espíritus, quedaron encerrados como en un limbo. Fue una muerte horrible, una muerte horrorosa, entonces quedaron como atrapados, no en la tierra, sino en una especie de lugar paralelo a la tierra, como le llaman el otro lado. No es el cielo, no es el infierno, es el otro lado. Es un lugar que es como un limbo donde no están en contacto, pueden estar en contacto con los seres humanos, y es como que no están están muertos, pero no están muertos del todo. Sus espíritus no se han liberado, están como entre la vida y la muerte, pero necesitan llegar al otro lado. Y para eso necesitaban a Caroline. Todos, menos el reverendo Kane, que lo único que quiere es permanecer en esa especie como de lugar entre la vida y la muerte, alimentándose de la pureza de Caroline. Y bueno, y esto es la película. La película es un peñazo, es aburrida. Aquí de hecho que no se toman en serio ni los actores la película, no se la toman ni en serio. Aquí las actuaciones no hacen mal, pero no tenemos esas grandes actuaciones que teníamos en la primera. Las actuaciones de aquí ya son corrientes, como para salir del paso. Tenemos gilipolleces y absurdeces. Porque una cosa es que al final ellos aceptan de que están volviendo a suceder fenómenos sobrenaturales. En la nueva casa muere la abuela de Caroline. El espíritu de la abuela, por supuesto, se comunica con Caroline, avisa también a la madre. Vale, al final aceptan de que este hechicero indio, al igual que aceptaron en la primera Tangina, pues les ayude para solucionar el problema. Y está bien de que haga temas de hechicería en la casa para proteger a la casa. Pero, ¿qué gilipollez es esa de que el coche no funciona bien? Y el coche del padre de Caroline no funciona bien. Y coge el índice, no, porque el coche está cabreado. Y coge y le hace como si fuera un conjuro al coche. O sea, un vehículo está cabreado, ¿no? O sea, no es un ser vivo, es un vehículo. O sea, un motor. O sea, un vehículo está cabreado, esto que el coche es fantástico, que esa es una tontería, a lo mejor la nombra un poco y es una tontería, pero ya tiene importancia, ya ves las gilipolleces que nombra. Ya ves las subnormalidades que están nombrando. Y es un aburrimiento de película, es un aburrimiento, apenas pasa nada. Sí que cuando pasa tiene buenos efectos especiales, eso faltaba, invirtieron mucho dinero. Pero apenas pasan muchas cosas, ¿no? Ya no es el espectáculo de terror que teníamos en la primera película. Aquí es como el hechicero indio diciéndole al hombre que es un gran guerrero, que tiene que ser un gran guerrero, que fuma con una pipa de estas, como la pipa de la paz, y le tira el humo, se le mete como un espíritu, y tú vas a ser un gran guerrero, que vas a luchar contra el mal, no sé qué, y venga el tema de brujería por aquí, por allá, y todo, tenéis camaros, porque tenéis camaros y la familia, todo muy infantiloide. Tiene dos escenas, eso sí, muy buenas. Muy buenas. Y por eso yo siempre también la comparo con Los chicos del Mike con la segunda parte. Que dentro de lo floja que es, también tiene un par de escenas bastante potentes que, quieras o no, pues elevan la película. Entonces aquí tiene una escena en la cual el niño tiene los brackets estos en la boca, entonces empiezan los brackets a salir los hierros, y se le van enrollando y lo envuelven todo en los hierros y lo levantan para arriba, luego los hierros intentan envolver al padre. Bueno, esa escena está genial. Y la mejor escena de todas, una que el padre está bebiendo una botella de alcohol y dentro tiene de esas botellas que tienen dentro como si fueran insectos, algunas tienen gusanos, otras tienen lagartos, esta tenía como un gusano y se traga el gusano. Y es como que lo posee el espíritu del sacerdote del reverendo Kane, y de repente como que intenta matar a la mujer le dice te quiero, tal, él como que se da cuenta y expulsa ese espíritu, y cuando lo expulsa sale como una especie de criatura muy a lo Lovecraftiana, con la cara como del reverendo, pero súper bien hecho. Son unos efectos especiales increíbles. Aquí los efectos especiales, manoté, son de Richard Edlund y John Bruno. Richard Edlund hizo los efectos especiales del Caballero del Diablo, la primera película larga que se hizo de la serie de Historia de la Cripta. Y John Bruno hizo los efectos especiales de Virus, con Jamie Lee Curtis, en la cual también fue director, creo que fue su primera película. Mentiras arriesgadas, Abyss, Batman vuelve, Máximo riesgo, en fin, son gente muy experta en efectos especiales. Ostras, pues una criatura increíble, o sea, brutal, es como viscosa y, como digo, muy a lo Lovecraft, increíble.
Y luego también van al garaje y hay una escena con mucha tensión cuando intentan irse, empiezan los objetos del garaje a moverse, la sierra mecánica volando intenta rajar el coche. Ahí recupera la tensión de la primera película, que tienen escenas de la primera película, recupera esa tensión. Pero se queda en eso, se queda solo en esa escena. Si la película hubiera seguido así hasta el final, hubiera merecido la pena, aunque te hubieras tenido que tragar todo el rollo anterior. Pero bueno, dices, vale, es un rollo, tiene cosas que no me gustan, pero tiene la escena esa de los brackets y luego todo el final muy bueno. Pero no, el final es lo peor, o sea, el final es lo peor. Ya se vuelven a la urbanización esa de Costa Verde, que yo en la casa no la tenía porque estaba ya todo derruido. Se meten en el túnel ese debajo donde se supone que murieron todos los de la secta. Se van al otro lado a través del fuego, del hechizo, un rollo. Y al final, con el amor que sienten entre la familia, ese amor y tal, pues logran destruir al mal, aparece el espíritu de la abuela, tal. Lo peor. Ese final es de los peores finales que he visto en una película de terror. De los peores finales. No puede ser más flojo, más tonto, más malo. E incluso los efectos especiales me parecen hasta cutres al final. Pero cutres. Y no se ve ahí los efectos especiales que se han visto antes. ¿Dónde está esa transformación que se ha visto antes? ¿Dónde están los millones que te has gastado en la película? Porque al final es de verdad de pura serie B, barata, pero lo más barato que te puedas encontrar. Entonces Poltergeist 2 no vale la pena. Fue una secuela mala. Tenemos los actores de la primera película, pero están muy desaprovechados. No lo hacen mal, pero no tienen las actuaciones de la primera película. Los efectos especiales sí están muy bien, pero apenas hay escenas buenas. Solamente tiene 2 escenas buenas, que sí que es verdad que son muy buenas, pero por 2 escenas no vas a salvar una película que es aburrida, es un peñazo, es absurda, es ridícula, y luego ya al final, con ese final ya, es para tirar la película a la basura. O sea, Poltergeist 2 no vale absolutamente nada. Y es pues de las secuelas malas. Es que tampoco vamos a tirarle más piedras. Hay secuelas muy buenas y secuelas muy malas. Pues esta es una secuela muy mala. Las Chicos del Maíz de esa secuela la comparo con esta, pero incluso con todo lo ñoña que era, que ella me gustó más. Porque quieras o no, ya te lo vendían como una serie B, una película pequeñita, una secuela que dices, bueno, pues ahí la tenéis. Pero esta ya con gran presupuesto, que iba por todo lo alto, no llega a ser lo que fue El Exorcista 2, El Hereje, no llega a ese extremo de porquería, pero bueno, se le acerca. Se ve que tuvo éxito porque se hizo en el año 88, 2 años después se hizo la tercera película de Poltergeist, Poltergeist 3. Bueno, pues seguimos con la basura. O sea, si la anterior era mala, esta es peor. O sea, esto ya podían habérselo ahorrado. Y la dirige un Gary Sherman, que miré su filmografía y yo no sabía, y es el director de películas como Subhumanos, una película interpretada por Donald Pleasence en la que aparece Christopher Lee, que es muy buena. Se busca Vivo o Muerto de Rutger Hauer, y Muertos y Enterrados, que Muertos y Enterrados es una joya. Muertos y Enterrados es una joya del cine de terror, pero de verdad, una auténtica joya. La conoce muy poca gente, pero es una maravilla de película. Pues el mismo director que dirija este Engendro. La segunda era Engendro, pero es que esto es más Engendro aún. Aquí aparece que ya el elenco de la anterior película ya desaparece. O sea, la familia aquí es Caroline, la misma actriz. La niña, que no se sabe por qué, se la han dejado con la tía de ella. Está interpretada por la actriz esta, que es Nancy Allen, una actriz que trabajó mucho con Brian De Palma. Se la han dejado con la tía, el marido es Tom Skerritt. Y la hija del marido, porque se ve que es divorciado y se casó con la tía de Caroline, es Lara Flynn Boyle. También en aquella época estaba muy de moda. Pues no se sabe por qué los padres se la han dejado a la tía. Porque no dicen si es que están en algún psiquiátrico o si que tienen problemas. No dicen nada, simplemente que se la han dejado un tiempo. Luego la tía pasa de ella hasta el culo. Ahí parece que el tío, que no es tío de sangre, la quiere más que la propia tía de sangre. Y aquí ya nos vamos de unas zonas de casas residenciales, porque tanto en la primera como en la segunda, que se van a vivir a casa de la madre, son casas de planta baja, casas residenciales. Aquí nos vamos a un rascacielos, que el dueño del rascacielos es el Tom Skerritt, el tío de Caroline. Y el espíritu del reverendo King vuelve, aquí por supuesto interpretado por otro actor.
un psicólogo que la va hipnotizando de vez en cuando y que dice que todo lo que ella cuenta es mentira, de que es una manipuladora, que tal y cual. Bueno, al final, eso, pues el espíritu este como que llega al rascacielos este. La prima de Caroline, prima, que no es prima, es hija del tío este, de su tío. Pero como no es tío de sangre y era hija de la primera mujer, bueno, la prima. Hace una fiesta ahí con los amigos, se lleva el novio. Aquí juegan mucho con el tema de los espejos, de los reflejos, como que detrás de los espejos se encuentra el otro lado y que tú, una vez te absorben, puede salir como una réplica tuya, una réplica mala, ¿no? Como que te cogen a ti y sale un espíritu con tu forma y es una réplica, es tu lado negativo, tu parte mala, o un rollo de esos que tampoco lo explican. También aparece Zelda Rubinstein, también haciendo una aparición que ni viene a cuento de nada. O sea, la película, los efectos especiales están bien. Aquí sí que en todas cumplen. La verdad es que en efectos especiales no te puedes quejar. Excepto al final de la segunda, que es horrible esos efectos especiales. Pero bueno, aquí cumplen. Es aburrida. Aquí, hasta las actuaciones aquí son malas. Son malas, no son malos actores. O sea, ni Nancy Allen, ni Tom Skerritt, ¿no? ni Lara Flynn Boyle son malos actores. Pero aquí las actuaciones son malas. Lo primero es que pasan cosas y no se preocupa, o sea, no se preguntan el por qué. O sea, hay un fenómeno sobrenatural y lo lógico es que es algo que tú no conoces, es algo que tú no crees. De repente, si pasa eso, es como que tienes que asombrarte, tienes que decir, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? No pasa nada, pasa un fenómeno sobrenatural y aquí no ha pasado nada, y no ha pasado nada. Vamos a ver, esto lo puede hacer, por ejemplo, Lucio Fulci en una película, porque sus películas son pesadillas, como digo, depende del contexto. Si tú tienes una película envuelta en una temática de pesadilla, pues a ti lo que quieres en realidad es realizar una película que sea visual, es una pesadilla fílmica, y las actuaciones pues, están un poco más en un segundo plano. Pero una película en la que tienes que basarte en las actuaciones, en la que tienes que crear unas actuaciones sobrias, no puedes hacer eso. No puedes hacer, aquí no ha pasado nada, aquí pum, no ha pasado nada. No, en la primera película, es algo que tampoco se me ha olvidado comentar, tiene también algo que innovó dentro del cine de Casas Encantadas, y es que desde el principio toda la familia sabe que están pasando cosas sobrenaturales. Casi siempre en las películas estas era una persona, generalmente la mujer o alguno de los hijos, el que veía los fenómenos, pero luego el marido no la creía, el resto de la familia no lo creían. Aquí no, aquí desde el principio todo el mundo ve que hay efectos sobrenaturales en la casa, que hay algo sobrenatural en la casa. Eso es la primera película. Pero aquí te lo muestran, pero en la primera película se asombran, en la primera película lo ven extraño, preguntan al vecino, el marido está asustado, la mujer sin embargo lo ve como algo que dices, pues igual no es tan malo. Pero ya ves que le dan una importancia, que aquí no le dan, aquí pasa algo sobrenatural y como que les da lo mismo. O sea, las actuaciones de verdad y los diálogos muy malos. Hay escenas que no tienen absolutamente lógica, son absurdas. Zelda Rubinstein también, de repente aparece como sale de uno de los espejos como el reverso oscuro de Caroline, coge a Zelda Rubinstein, de repente está como que se convierte en una especie como de momia seca, como que muere, se supone que muere, luego de dentro de ella aparece la hija de Tom Skerritt, la Lara Flynn Boyle, a santo de que se la habían llevado al otro lado y de repente aparece del cuerpo de la Zelda Rubinstein. No se preocupan de si la mujer ha muerto, si no ha muerto, porque ha muerto ni nada. Luego la que aparece no es Lara Flynn Boyle, sino es una réplica mala de Lara Flynn Boyle. Luego aparece otra vez Zelda Rubinstein, que no se sabe si es un espíritu o realmente está viva, pero aparece del otro lado para darle un medallón a ellos, que es medallón, se supone que es mágico, un collar de estos. Y con el collar se supone que ya logran solventar no sé qué situación. O sea, pasan un montón de cosas, muchas más cosas que en la segunda parte, pero son aburridas, son tan insulsas, tan planas, que son aburridas. La película es un peñazo. Cuando llega al final, y el final también es malísimo, compite en cuanto a malo con la segunda parte. Yo diría que es incluso peor el de la segunda parte, pero este final es que ya no es que sea malo, es que es flojo. Es flojo, es nada, es ya pum, ya acabado, ya está, ya acabado. Por el amor que nos sentimos todos, por la ñoñería esta, ya ha terminado, ya está, hala, hasta luego. Por lo menos no abusan de todos esos efectos especiales absurdos y cutres que se vieron en el final de la segunda parte. En conclusión, porque no quiero enredarme más, a ver si termino y no tengo que hacer otro vídeo. No quiero enredarme más en esta mierda, porque de la segunda y la tercera parte fueron dos mierdas. La tercera más mierda que la segunda, porque la segunda por lo menos teníamos el reparto original, las actuaciones dentro de que cumplían estaban mejor. Y yo diría que también tenía más presupuesto que este y se notaba más. En los efectos especiales de esta cumplen, y en la segunda, quitando el final que es súper cutre, los demás efectos especiales están mejor hechos que esta.
que esta no los tiene malos, tampoco hay que tirar por ahí. Pero bueno, por lo menos la segunda ya tiene 2 escenas que, si me aprietas, yo no la recomendaría, pero si me aprietas solamente por esas 2 escenas merece la pena. Pero es que esta no tiene nada, no tiene ni una escena que valga la pena. Así que nada, pasando de Poltergeist, ya se cerró la trilogía y en el año 2015 se hizo un remake. Por supuesto, todas las grandes obras maestras del terror pues tienen que tener su remake. Y aquí se hizo un remake dirigido por un tal Jill Kennan. Aquí la niña no se llama Caroline, se llama Madison. Y también, terminando, que se me olvida, la leyenda negra de la saga de Poltergeist, pues en la última película murió la actriz que hace de Caroline. Heather O'Rourke se llama, con una especie de infección que tenía una estenosis congénita. Es una enfermedad muy extraña del estómago y murió con 12 años de edad. Al finalizar el rodaje, creo que un poco antes de finalizar el rodaje de la tercera de Poltergeist. Así que fue eso, una leyenda negra dentro de estas películas, pues igual que la tuvo La Profecía, igual que la tuvo El Exorcista o otras películas. Bueno, 2015 tenemos Poltergeist, el remake, la niña Madison. Aquí aparece Sam Rockwell como el padre de familia. En la original era el actor, teníamos Greg T. Nelson, y en esta es Sam Rockwell. Bueno, también voy a tardar nada en hablar de esta película, pero nada, una basura. Una basura. De los peores remakes que te puedes echar a la cara, de los peores. Empieza que no está mal, siendo una película normalita dentro del género de Casas Encantadas, pero empieza con que te vas a encontrar algo que dices, bueno, es lo típico, lo que he visto 1000 veces, para ver y olvidar, pero bueno, por lo menos para pasar un rato distraído. Nada más lejos de la verdad. Llega un momento, a partir de que se llevan a Caroline, que se vuelve un tostón de película, aburrida, unos efectos especiales hechos por ordenador que son una basura, nada que ver con los maravillosos efectos especiales de la primera película, pero absolutamente nada que ver. Aburrida, el personaje aparece un tipo que es como una especie de entre experto en fenómenos sobrenaturales y entre medium, que es el que se sustituye a Tangina, que aquí es como si fuera el exorcista, aquí quieren hacer el exorcista. Y fatal, las actuaciones también fatal, situaciones absurdas. Sam Rockwell lo he visto en otras películas y el actor es un buen actor, pero aquí es un despropósito tan grande que el tipo parece que pasa de todo y su actuación es absolutamente penosa. Nada, un auténtico, despropósito. Si lo fueron la 2 y la 3 un despropósito, pues este también lo es. No sé, está a ese nivel de cutrez, está a ese nivel de cutrez. Y se gastaron bastante dinero en este remake, pero eso no todo es dinero en una película, no todo es dinero y meter efectos especiales, que encima estos efectos especiales con ordenador, por CGI, es que son lo peor. Y encima si abusas de ellos, peor aún. No todo es dinero, tienes que tener talento, tienes que saber lo que haces detrás de las cámaras, tienes que aportar una esencia, y esta película, el remake, no la tiene, ni la tenía la segunda parte ni la primera. La segunda parte ya pierde toda esa esencia y toda esa magia de la primera, y la tercera igual, no tienen esa esencia y esa magia que tiene la primera de Poltergeist. La produce este remake la productora Ghost House, que es la productora de Sam Raimi, que hizo, pues, por ejemplo, el remake de Posesión Infernal. Fue un remake buenísimo, pero buenísimo. O sea, a mí me encantó el remake de Posesión Infernal, pero este no. O sea, hay remakes muy buenos, remakes que llegan casi a la altura del original, algunos llegan a la altura del original, algunos pocos incluso superan al original, como ya comenté la semana pasada con el remake de La Mosca, pero otros no tendrían ni por qué realizarse. Y yo nunca he estado en contra de los remakes, ojo, nunca he estado en contra de los remakes, y hay remakes muy buenos, pero este no. Así que nada, pues ya está. Haciendo un repaso rápido, pues tenemos Poltergeist, la primera película, una auténtica maravilla, una obra maestra del cine de terror, y todo apasionado del cine de terror tiene que haberla visto, porque vamos, si no puedes considerarte un apasionado del cine de terror si no has visto Poltergeist, al igual que si no has visto otras muchas. El resto de películas de esta saga, trilogía, como queréis llamarlo, olvidaos. La segunda, olvidaos. La tercera también, y el remake también. Si sois completistas, pues bueno, pues ver las 3 películas y ver el remake también. Si queréis apurar y que quiero ver alguna más, y pues dentro de esas 3, pues diría, pues mira, pues el remake y la tercera parte ahorraosla. Si acaso veis ver la 2, porque conserva el reparto de la primera película,
las actuaciones más o menos están decentes y tiene un par de escenas que son muy buenas. Pues por esas dos escenas, pues bueno, pues podéis comeros el peñazo de la 2. Pero yo no os recomendaría ninguna. Entonces es una de las sagas que también ha tenido mala suerte en cuanto a secuelas. Esto pasa pues como la saga de Midville, también dentro de Película de Casas Encantadas, fue una saga pues muy mediocre. Dentro de que tiene una película espectacular, una secuela muy buena. El remake fue muy bueno, el remake fue muy bueno, muy bueno. Lo titularon aquí La Morada del Miedo, fue muy bueno. A mí me gustó muchísimo La Morada del Miedo. Pero el resto de películas, nada, una basura. Aullidos, lo mismo. Fue una saga que fue una saga de mierda. Yo puedo rescatar alguna porque me parecen distraídas, pero por lo demás, la primera es una maravilla, una obra maestra del terror, pero las demás, pues una basura. Y esta pasa igual. O sea, esta la primera película, una obra maestra del terror, pero las demás películas, pues es nada. La verdad que absolutamente prescindibles, y es más, es recomendable no verlas para que no se te quite el mal sabor de boca de la primera película. Bueno, he podido hacerlo en un vídeo largo, pero en un vídeo. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. La semana que viene comentaré ya las películas del año. Claro, ya la semana que viene ya entramos ya en el 2021, pues entra el repaso a las películas del año, así que ya sabéis el vídeo que voy a hacer. Bueno, que seáis todos muy felices y hasta siempre.